En la cena, mis padres espetaron con desprecio: ¿cómo se siente ser el más inútil aquí? Todos rieron. Yo dije: ¿cómo se siente saber que este inútil ya no pagará sus facturas? En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, la mesa estaba vestida con un mantel de lino blanco e iluminada con velas parpadeantes. Todo dispuesto bajo el dosel de las ramas de los naranjos que se arqueaban sobre el patio de mis padres. Era su 40 aniversario, y todo estaba meticulosamente cuidado. Hasta la platería antigua y un guitarrista de flamenco que tocaba suavemente junto a la fuente. Me senté cerca del extremo de la mesa, como siempre, lo suficientemente cerca para rellenar el vino. Lo suficientemente lejos para ser olvidada. Silvia ya había deleitado a la mesa con 3 historias, cada una más ruidosa y autocomplaciente que la anterior. Su boutique había aparecido en una revista local de estilo de vida. Un músico se había pasado por allí. Una modelo había llevado uno de sus pañuelos de seda personalizados en Instagram. Una tarta de Santiago que su asistente había recogido de una pastelería para la que yo solía pagar facturas. Silvia se inclinó hacia adelante y lo dijo. ¿Qué se siente?, preguntó, levantando su copa lo justo para asegurarse de que todos la miraban: ser la más inútil aquí. Una pequeña ola de risas se extendió por la mesa como cava derramado, silenciosa, pegajosa e imposible de ignorar. La risa de papá fue profunda y despreocupada. Mamá esbozó una de esas sonrisas de boca cerrada que usa cuando no quiere parecer cómplice, pero tampoco planea oponerse. El marido de Silvia sonrió con suficiencia, como si ya hubiera oído el chiste antes. Probablemente así era. No bajé la mirada. No me reí. Simplemente junté las manos en mi regazo y luego las coloqué con cuidado sobre la mesa. Mi voz no se elevó por encima de la música, pero cortó la noche como la cuerda de una guitarra al romperse. ¿Qué se siente?, pregunté, manteniendo la mirada fija en Silvia: saber que la inútil ya no pagará tus cuentas. El silencio fue inmediato. Los tenedores se congelaron en el aire. Alguien tosió. La sonrisa de suficiencia de Silvia se rompió, vaciló y desapareció. Me levanté lentamente. Las patas de mi silla rasparon bruscamente contra las baldosas de terracota. Nadie me detuvo. Nadie habló. Me volví hacia la puerta del patio, el aire denso a mi espalda. No esperé a que me llamaran. Sabía que no lo harían. Pasé junto a la fuente, junto a las luces parpadeantes y la platería pulida. Y salí a la oscura calle. Mis tacones repiqueteaban contra los adoquines mientras me dirigía a casa, cada paso más firme que el anterior. Aún no lo sabían. Pero todo ya había cambiado. Tenía 14 años cuando oí el pánico en la voz de mi madre detrás de la puerta de la cocina. Fue la primera vez que entendí que el dinero podía zumbar como una advertencia en las paredes de nuestra casa. Papá había perdido un cliente importante y la hipoteca vencía. Yo había estado trabajando en la librería Alba los fines de semana, colocando libros de bolsillo y ordenando mesas de exhibición por 8 euros la hora. Esa noche, conté cada euro que había ahorrado. 800 en total, y deslicé el sobre en el escritorio de mi padre. No me dio las gracias. Me llamó fiable. Al mes siguiente, Silvia recibió un descapotable nuevo por su 18 cumpleaños. Uno rojo con asientos de cuero blanco, el tipo de coche que hace girar cabezas incluso en el ajetreo turístico de Sevilla. Chilló cuando lo vio. Mis padres sonreían radiantes. Nadie mencionó el sobre que yo había dejado. A los 17, estaba haciendo turnos extra en una cafetería del centro, cubriendo a estudiantes que necesitaban los fines de semana libres. Le di a papá 500 euros para herramientas de dibujo nuevas cuando dijo que su viejo juego apenas se mantenía. Me dio una palmadita en la cabeza como si yo fuera el perro y luego le dijo a mamá que yo era una hucha andante. A los 19. Me ofrecieron una beca parcial para un curso de Historia del Arte en el Museo del Prado, en Madrid. Era lo primero que había deseado solo para mí. Recuerdo estar sentada en los escalones traseros con la carta de aceptación, releyendo las palabras hasta que se volvieron borrosas. Pero Silvia se había retrasado de nuevo con la matrícula de la universidad, algo sobre tasas impagadas y un apartamento demasiado caro para su trabajo a tiempo parcial en una galería. Papá me hizo sentar en su despacho.
La familia ayuda a la familia, Elena, dijo con esa mirada pesada que usaba para cerrar una conversación antes de que empezara. No protesté. Transferí los 5.000 euros que había ahorrado para Madrid a una cuenta vinculada a la universidad privada de Silvia. Se graduó un año después con honores y un portafolio que mis padres enmarcaron. Yo me gradué de una universidad pública local, compaginando clases nocturnas con 2 trabajos. En la boda de Silvia, pagué el depósito del lugar de la recepción. Cuando abrió su boutique Azahar y Seda, confirmé el préstamo y nunca más volví a ver los papeles. Me llamaban servicial, práctica, constante, pero nunca por mi nombre, y ciertamente nunca con agradecimiento. Era un martes por la noche, lo suficientemente tarde como para que ya hubiera cerrado mi portátil y preparado un té. Estaba en la cama con un libro a medio leer cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. El nombre de Silvia iluminó la pantalla. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Elena. Hola, dijo con una voz alegre, como si acabáramos de hablar esa mañana. Necesito un favor. No dije nada. Solo esperé. La boutique va genial. ¿De verdad, lo va? Pero hay un local al lado en el que quiero expandirme. El banco ofrece una línea de crédito, pero quieren un cofirmante. Solo 75.000 euros. No es nada, en realidad. Tú eres buena con los números. ¿Puedes ayudarme a que suceda? Lo dijo como si estuviera pidiendo que la llevara al aeropuerto. Me incorporé. 75.000 no es cualquier cosa, Silvia. Oh, vamos, rió ligeramente. 000 euros para alguien que no me ha devuelto nada. La ligereza desapareció de su voz. Estás siendo egoísta. La palabra cayó como una cerilla. No discutí. Terminé la llamada. Después de que volviera el silencio, me levanté de la cama y abrí mi portátil. Hice clic en varias carpetas hasta que llegué a la que había nombrado en silencio, sin pensar, registros. Estaba protegida con contraseña. La escribí. Recibos, transferencias bancarias, documentos fiscales, pagos de matrículas, recargas de cuentas de empresa, todo rastreable hasta mí. Había escaneado y guardado todo, año tras año. Al final había un contrato, firmado y notariado, con fecha de marzo de 2015. Me quedé mirando la última línea, participación del 51% en la propiedad. Elena Vargas. Ella había llorado la noche que lo firmó, abrumada y desesperada. El negocio se estaba hundiendo. Yo había liquidado casi todo lo que tenía para mantenerla a flote. Firmó sin leer. Nunca se lo recordé. No recordaba lo que me había dado, pero yo nunca lo había olvidado. El silencio después de mi pregunta no se rompió. Se quebró. Lo vi fracturarse en sus ojos, uno por uno. Silvia parpadeó rápidamente, su expresión contorsionándose como si no pudiera decidir si estar ofendida o confundida. La mano de mi madre flotaba en el aire, todavía sosteniendo su copa de vino. Mi padre se aclaró la garganta, pero el sonido no tuvo peso. Nadie se movió. No volví a sentarme. En cambio, di un paso adelante, mi voz tranquila pero clara. ¿Quieren saber cómo me siento? Pregunté. Déjenme decirles. Dirigí mi mirada primero a Silvia. La matrícula que no podías cubrir en la Universidad de Navarra. Fui yo. El alquiler de la boutique cuando tu cheque rebotó durante el confinamiento. Yo otra vez. La nómina de tu personal durante 3 trimestres consecutivos. Todo cubierto. Miré a mis padres. El pago inicial de su nuevo tejado, el ortodoncista, la recepción con catering para la boda de Silvia. Firmé cada cheque. Llené cada vacío. Silvia abrió la boca, no salió nada. Me mantuve en silencio porque pensé que eso es lo que hace la familia, dije. Pensé que ser útil era lo mismo que ser amada. Pensé que si trabajaba lo suficiente, si daba lo suficiente, me ganaría un sitio en esta mesa. Mi madre bajó la mirada. Mi padre finalmente habló. Ya es suficiente, Elena. Negué con la cabeza. Ni de lejos.
Metí la mano en mi bolso y coloqué una carpeta sobre la mesa. No la abrí. No lo necesitaba. Dentro hay documentos que prueban que he financiado más de 120.000 euros en gastos para esta familia desde que tenía 16 años, incluyendo el contrato que me convierte en la propietaria mayoritaria de Azahar y Seda. Silvia se incorporó de un salto. «Estás mintiendo». La miré. «Tú lo firmaste. Estabas llorando por teléfono. ¿Recuerdas marzo de 2015? Salvé tu negocio. Simplemente olvidaste que yo estaba allí». Mi padre se levantó. Con la mandíbula tensa. «Estás humillando a tu hermana delante de todos». «No», dije, reuniendo mi voz por última vez. «He terminado de ocultar lo que ustedes eligieron no ver». Me volví hacia la puerta. La luz de las velas a mi espalda parpadeaba inquieta. Nadie me siguió. Nadie me llamó por mi nombre. Para cuando llegué a la calle, el aire se sentía más fresco y, por primera vez, el peso no era mío. La mañana después de la cena, abrí mi aplicación bancaria. Mi pulgar se detuvo sobre la transferencia programada, 500 euros retirados de mi cuenta de ahorros el primero de cada mes, como un reloj. Había comenzado discretamente cuando la boutique de Silvia apenas cubría los servicios básicos. No se lo había contado. Ella simplemente asumió que las cosas se habían resuelto solas. Pulsé cancelar transferencia. Apareció una ventana emergente, ¿estás segura? Hice clic en sí. Al final de esa semana, llegaron las consecuencias. Primero, fue una serie de mensajes de texto de Silvia. El casero llamó. El alquiler rebotó. ¿Qué está pasando? Los proveedores están al borde de un ataque. ¿Te has retrasado en algo? Luego las llamadas. Luego los mensajes de voz. Cada uno más frenético que el anterior. Para el viernes por la noche. Dejé de revisar mi teléfono por completo. El sábado por la mañana, sonó el timbre. Caminé hacia el interfono sabiendo ya qué voz estaría esperando al otro lado. «Elena», espetó Silvia. «Abre la puerta». La voz de mi padre la siguió, más baja pero con un filo de autoridad. «No estamos aquí para pelear. Solo necesitamos hablar». Los dejé entrar. Entraron como si el lugar todavía les perteneciera. Silvia pasó furiosa a mi lado hacia la sala de estar, con los brazos cruzados. Mi padre la siguió más despacio. Sus ojos escaneando el espacio como si buscara algo de lo que decepcionarse. «Me cortaste los fondos», dijo Silvia. «La boutique es un desastre. Mis proveedores amenazan con acciones legales. Mi casero quiere el alquiler de 2 meses inmediatamente. No puedes simplemente». «Lo hice», dije, «y no voy a reanudarlo». «No puedes decidirlo así como así», espetó. «No cuando hemos llegado tan lejos». «Lo he estado decidiendo durante años», repliqué, caminando con calma hacia la mesita donde guardaba la carpeta. «Simplemente nunca te diste cuenta». Puse el portafolio de cuero sobre la mesa de centro y lo abrí. Recibos, transferencias bancarias, el acuerdo de préstamo para la boutique, registros bancarios. Luego Silvia agarró la carpeta, escaneando las páginas como si estuviera viendo mi nombre por primera vez. Le temblaban las manos, pero no dijo nada. «¿Querías que lo arreglara?», dije, cruzándome de brazos. «Acabo de hacerlo». La voz de mi padre se agudizó mientras se interponía entre la mesa de centro y yo. «Esto se acaba ahora», dijo. «Reinstaurarás el pago. No podemos permitirnos este caos. Elena, tú tienes los medios. Ayudarás a tu hermana». Habló como si yo fuera una niña de nuevo, como si los años no hubieran pasado. Como si no hubiera financiado su paz durante más de una década. Como si la obligación fuera mi estado por defecto. «Ya lo he hecho», dije, firme. Ayudé cuando Silvia me llamaba llorando noche tras noche, cuando pensaba que su boutique estaba acabada, cuando los acreedores la rodeaban y no podía pagar las nóminas. Liquidé mi cartera de inversiones. 60.000 euros. Todo mi colchón. Él parpadeó.
La cabeza de Silvia se echó hacia atrás. ¿Nunca dijiste eso? Escupió. No me lo dijiste. No preguntaste, dije. Te volví a mi padre, con los ojos muy abiertos. Pensé que era un préstamo a corto plazo. Firmaste un contrato, dije. Estabas desesperada. Salvé el negocio, Silvia. Y luego desaparecí para que pudieras fingir que todo lo habías hecho tú. Apretó la mandíbula. No tenías que humillarme. No tenías que sacarlo a relucir delante de todos. Yo saqué a relucir la verdad. Tú trajiste la humillación en el segundo en que me llamaste inútil. Mi padre alzó la voz. Esto no se trata de sentimientos. Se trata de unidad. De proteger a la familia. No, dije, acercándome más. Esto se trata de poder. No se puede ridiculizar a la persona que mantiene las luces encendidas. No se la puede llamar egoísta cuando deja de permitir que la agoten. Silvia rió, una risa amarga y frágil. Así que esto es venganza, una patética jugada por el control. No, dije suavemente. Esto es una reivindicación. Durante años, te mantuve a flote y dejé que fingieras que yo no existía. Dejé que me trataras como si te debiera el aire que respiras. Pero no es así. Ya no. Mi padre negó con la cabeza. Estás destrozando a esta familia. La he estado manteniendo unida, dije en voz baja, de forma invisible. Solo se dieron cuenta de mi existencia cuando dije que no. Silvia apretó el portafolio contra su pecho. Su silencio era más ruidoso de lo que jamás fueron sus gritos. Cuando se fueron, no los acompañé a la salida. Cerré la puerta suavemente detrás de ellos y me quedé allí un largo momento, con la mano todavía en el pomo. Mi voz por fin había aterrizado, y sabía exactamente dónde resonaría a continuación. El sobre llegó una mañana lluviosa, pesado en mi buzón, como si ya supiera lo que llevaba. Dentro había una demanda. Silvia me demandaba. Alegando que la había coaccionado para que me cediera la boutique durante un momento de vulnerabilidad emocional. Su abogado usó frases como influencia indebida y abuso de confianza. No entré en pánico. Llamé a Laura, quien me dio el nombre de una abogada de su confianza, Marta Serra. Marta revisó todo, mis documentos, las cadenas de correos electrónicos, las transferencias bancarias, el contrato notariado. No se inmutó. Esto no es una demanda, dijo, pasando la última página. Es un disparo de advertencia, y no dará en el blanco. La audiencia llegó rápidamente. Silvia se presentó, con los labios pulidos y apretados. Mi padre se sentó a su lado, con los brazos cruzados y la mandíbula bloqueada. No me miraron. Su abogado me pintó como controladora, calculadora, dijo que me aproveché de su desesperación en 2015. Alegó que usé el negocio como palanca contra la familia. Entonces Marta se levantó. No adornó nada. Les mostró lo que yo había hecho. 60.000 euros transferidos desde mi cuenta, deudas negociadas, el casero apaciguado, las nóminas salvadas, todo documentado, todo firmado. Esto no fue explotación, dijo. Fue supervivencia. Y mi clienta lo hizo posible. El juez pareció poco impresionado con el teatro. Se concede la moción de desestimación. Así de simple. ¿Afuera? El aire era cálido. Marta me dijo que era libre. Pero caminando hacia mi coche, me di cuenta de que algo más silencioso también había terminado. No solo el caso, sino la parte de mí que todavía esperaba que a ellos les importara. Después de que el mazo del juez cayera, el silencio llegó rápidamente. Nadie llamó. Nadie escribió. Mi madre ni siquiera envió su habitual y vaga tarjeta de Navidad con una foto del patio. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente fuera de cuenta en el mundo de mi familia. Pensé que dolería más. En cambio, se sintió como entrar en una habitación de la que no me había dado cuenta que estaba excluida. La ausencia no dolía, clarificaba. Con el lío legal detrás de mí. Volví al caballete que había sacado semanas antes. Compré mejores pinceles. Mezclé colores sin prisas.
No importaba lo que pintara, paisajes, retratos inacabados. A veces solo capas de rojo sobre verde. No se trataba de crear algo bueno. Se trataba de sentir mis manos hacer algo que no era para nadie más. Una mañana. Llegó un correo electrónico de una mujer que había conocido años atrás a través de una subvención para una ONG. Estaba ayudando a organizar una conferencia regional de liderazgo femenino. El tema era resiliencia, reconstruir sin permiso. Dijo que querían a alguien que pudiera hablar sobre establecer límites con elegancia, alguien que se hubiera alejado de algo que una vez la definió. Me querían a mí. Me quedé con la invitación durante 2 días antes de responder. Luego escribí, sí, lo haré. Y por primera vez en mucho tiempo, dejé que mi voz se elevara por encima del silencio. Mi cumpleaños cayó en martes, tranquilo y sin ceremonias. Me tomé el día libre en el trabajo. Deambulé por las calles empedradas cerca del río Guadalquivir y me compré un trozo de tarta de limón de una pastelería que no hacía preguntas. Nadie llamó, nadie de la familia, al menos. Esa noche, mientras el sol se deslizaba tras los tejados de terracota, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Pensando en ti. Echo de menos a mi niña. 7 palabras. Miré la pantalla durante mucho tiempo, el mensaje flotando como una mano a medio extender. No era una disculpa. No era un reconocimiento. Era nostalgia, tal vez, o arrepentimiento. O un eco de algo que una vez quiso decir. Años atrás, ese mensaje me habría deshecho. Lo habría tomado como una señal para ablandarme, para reabrir las puertas que acababa de empezar a cerrar. Pero no ahora. Volví a guardar el teléfono en el bolsillo sin responder. La brisa del río era cálida y limpia. Pasé por la librería donde había trabajado de adolescente. La que olía a papel viejo y cera de limón. Las luces del interior brillaban suavemente a través de las ventanas, y por un segundo me vi a mí misma colocando libros de bolsillo en el rincón del fondo. Silenciosa, invisible, esperanzada. Pero ella ya no era yo. Seguí caminando, pasando las tiendas, la escuela con su mural a medio terminar. El amplio porche de una casa a la que solía imaginar que pertenecía. El silencio que me seguía no era hueco esta vez. Era ganado. La sala estaba llena de mujeres, algunas con chaquetas de traje. Otras con el tiempo prestado. Un suave murmullo se instaló cuando me puse detrás del podio. Las luces no eran duras, pero aún podía sentir el peso de ser vista. No traje notas. Solo dije la verdad. Durante la mayor parte de mi vida, creí que el valor provenía de lo que podías cargar por otras personas. Sus deudas, sus sueños, sus decepciones. Me convertí en la ayudante. La planificadora, la que aparecía cuando todos los demás miraban hacia otro lado. Dejé que el silencio se mantuviera. Pero lo más grande que he dado, dije lentamente. Fue finalmente darme permiso para decir no. Les hablé del préstamo. Los años de dar en silencio, la noche en la cena cuando dije lo único que nadie esperaba de mí, la verdad. No di nombres. Esto no se trataba de venganza. Ni siquiera se trataba de justicia. Se trataba de peso y de lo bien que se sentía dejarlo caer. Cuando terminé, la sala estaba en silencio. Luego llegaron los aplausos, no fuertes, pero reales. Una mujer en la primera fila asintió con lágrimas en los ojos. Otra se levantó lentamente. Como si estuviera desdoblando una verdad dentro de sí misma. Después, vinieron a mí con historias, no sobre boutiques o dinero, sino sobre límites y puntos de quiebre, sobre madres, maridos, hermanas. Hijos, sobre despertar. Esa noche, caminé a casa bajo un cielo ancho de estrellas, mi placa con mi nombre todavía prendida en mi blusa. Pintura en mis dedos del lienzo en el que había trabajado esa mañana. No más salvar a nadie de sí mismo. No más dar hasta desaparecer. No me hice famosa. No me hice rica, pero me hice libre.